A Dios por este tiempo de reflexión con nuestra hermana. Gloria a Dios. Voy a juntar un poquito más para que se escuche y se escucha bien. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Damos gracias a Dios por este tiempo de reflexión. Yo creo que Dios nos habla a través de su palabra. Él quiere que nosotros seamos mejores cada día, que nos vayamos perfeccionando. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Amén. Entonces, no somos perfectos ahora, pero somos perfectibles y podemos llegar a esa perfección que Dios quiere que lleguemos. Amén. Gloria a Dios. Pues otra vez, bienvenidos a Jesucristo Gobierna, los que los que han entrado a la plataforma en estos momentos durante el tiempo de la reflexión, pues también sean bienvenidos. Los volvemos a dar otra vez la bienvenida y gloria a Dios. Estamos teniendo un tiempo, un culto, una reunión de bendición porque Dios nos está hablando. Amén. Entonces vamos a continuar con este tiempo de reflexión en la palabra, en la escritura. Hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que da para mucho, que así como comentó nuestra hermana Marina, y yo en la semana, ¿verdad? Yo no soy de los que, como ella dijo, ¿verdad? De Team Marín, de Dopingüe, a ver qué les doy, ¿verdad? O saco una predicación de hace tiempo, ya, pues órale, ya. Y pues ahí les doy cualquier cosa, no. Aquí venimos ya preparados, con lo que el Señor nos ha puesto en el corazón. Hemos orado, hemos pedido al Señor y Dios en este día puso en mi corazón hablar de la oración. Qué tan importante, qué tan necesaria es la oración para un hijo de Dios. Qué tan importante es la oración para que busquemos nosotros de Dios. Yo titulé esta predicación La oración de que lleva al éxito, o la oración de éxito. Amén. Y por ello les voy a pedir, me acompañen primero al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículo 35. Gracias a Dios. Vamos a leer, es un solo versículo, dice así, ahí va a aparecer en sus pantallas. Está hablando de Jesús y dice: levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Quiero que repitamos para que se nos quede. Repita conmigo, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí ¿qué? Oraba. Amén. Gloria a Dios. Quiero recordarles el domingo pasado. Hablamos de cómo Jesús prefirió mejor apartarse de esa multitud que lo estaba buscando, porque Jesús les daba el alimento, los daba de comer a las multitudes, sanaba a los enfermos. Y entonces cuando Jesús se enteró que esa multitud iba a llegar y le querían hacer rey, dice la Escritura que él se apartó. Se apartó, se hizo aparte de ellos. Dice que se fue a un monte y ahí oraba. Así como la escritura que estamos leyendo ahorita en Marcos 1:35. Vemos aquí que para Jesús, su vida de oración, su relación y su comunión con su Padre era algo prioritario. Jesús, dice la escritura, que Jesús se levantaba muy de mañana, todavía muy oscuro, dice, siendo aún muy oscuro, y salía y se iba a un lugar desierto, donde nadie lo molestara, donde no había multitudes, y dice, y ahí se ponía a orar. En ocasiones dice también la escritura que Jesús pasaba aún la noche orando, o sea, muy de mañana se levantaba siempre a orar, pero había veces que era tal la necesidad que Jesús pasaba la noche orando. Dice también la escritura que Jesús frecuentaba las sinagogas, que eran casas de oración, donde oraba
dice la palabra, donde también enseñaba la palabra de Dios. Él como buen judío, él guardaba el sabbat, guardaba el sábado, y en ese día sábado, pues ¿qué se hacía? Se iba al templo y se oraba, se iba a la casa de oración. Dice, hablando un poquito de la infancia de Jesús, porque la Biblia, la palabra no nos habla mucho de su infancia, pero nos habla de un pasaje en el cual una vez Jesús se les perdió a sus padres, a José y a María, lo estuvieron buscando algunos días y adivinen dónde lo encontraron a Jesús. Se estaba echando una cascarita de fútbol con sus cuates, estaba pensando saber qué hacía con sus amigos. No lo encontraron ahí. Dice que sus padres lo encontraron en el templo, discutiendo con los sacerdotes, con los que predicaban la palabra, y él tenía 12 años. Aquí podemos ver que Jesús le gustaba estar en la presencia de su padre, le gustaba la oración. La oración era el lugar preferido de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comienza su ministerio Jesús, dice que Jesús nos enseñó, durante todo este ministerio que duró tres años y medio, nos enseñó todos los principios de la oración. Si leemos los evangelios, si leemos las cartas de los apóstoles, ahí podemos encontrar todos estos principios de oración que Jesús mismo nos enseñó. ¿Por qué? Porque la oración tiene principios. Quiero que entendamos bien esto. La oración tiene principios básicos para saber cómo debemos orar a Dios y para saber y para obtener una respuesta de Dios. Amén. Porque no queremos nada más orar al aire, ¿verdad? Y que bueno, pues oramos y hemos orado y no hay respuesta. Bueno, cuando oramos nosotros queremos que haya una respuesta de parte de nuestro Dios. Quiero decirles que muchas oraciones, aún de cristianos que conocen de Dios, que son hijos de Dios, que ya aceptaron a Cristo como su Señor y su Salvador, muchas oraciones a veces no son contestadas. ¿Por qué no son contestadas? Nos podemos preguntar. Bueno, porque a veces esas oraciones están mal hechas. ¿Por qué? Porque no están fundamentadas en los principios de la oración que Jesús mismo nos enseñó. Repito, Jesús, su lugar preferido era el tiempo de oración. Eso era lo que más le gustaba a Jesús. Por ejemplo, dentro de estos principios que Jesús nos enseñó ahí durante su ministerio terrenal en esta tierra, bueno, nos enseñó que la oración, por ejemplo, debe de ser en secreto, o sea, debe de ser apartados, separados, como Jesús lo hacía. Dice que Jesús se apartaba, se iba en secreto, a lo secreto, dice en un lugar desierto, y allí oraba. O sea, Jesús tenía una oración personal, una comunión personal con su Padre. Jesús también dentro de estos principios nos enseñó a que las oraciones tenían que ser de corazón, no de apariencia nada más, ¿verdad? Decía que los mismos sacerdotes y levitas y fariseos les gustaba hacer largas oraciones en público para que todo el mundo los viera. Pero dice, esas oraciones, Jesús les enseñó que esas oraciones no tendrían respuesta, porque no eran en lo secreto y no eran de corazón. Jesús también nos enseñó que no debíamos de usar vana palabrería, ¿verdad? Como los gentiles, que dice que por su palabrería piensan que serán oídos. Hay muchas oraciones que se hacen a Dios, aún en diferentes religiones y aún dentro de la misma iglesia de Cristo, que son oraciones muy largas, pero que para Dios son vana palabrería. Amén. ¿Sí vamos entendiendo esto? Jesús también enseñó que había un modelo de oración, nos enseñó el Padre Nuestro, que no es repetirlo 100 veces para que Dios nos responda, simplemente el Padre Nuestro fue un modelo de oración que Jesús nos enseñó de cómo debíamos orar, qué diferentes etapas en la oración, ¿verdad? La alabanza, la adoración en la oración, el momento de la petición, el momento del pedir perdón. Es un modelo de oración que Jesús nos enseñó. ¿Para qué?
para que lo aplicáramos y así nuestras oraciones pudieran ser respondidas. Dice ahí, si vamos a otra cita, vamos a Mateo 14:23. Estamos hablando de la importancia que había en Jesús sobre la oración. Vamos a Mateo 14:23, aquí estamos, dice así: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Otra vez, ahora en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús despedía a las multitudes, trataba con las multitudes, ¿verdad?, en el día, pero ¿a dónde quería estar Jesús? Después dice, se apartaba a orar, y dice que le gustaba ir solo. Dice, ir solo, no se llevaba a nadie más con él. Aquí quiero decirles algo muy importante acerca de la oración. Es bueno orar, ¿verdad?, como congregación, como iglesia. En este momento, ¿verdad?, que estamos reunidos como congregación, pues hacemos oración, estamos orando, ya tenemos los miércoles de oración como iglesia. Sí, eso es muy bueno. Pero, ¿sabes qué? Que Dios está esperándote a ti solo, que tú le busques en oración, tú y Él en oración. Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Él no quiere que nosotros estemos dependiendo de que otros oren por nosotros. Miren, quiero decirles algo, algo que me pasó hace poco tiempo. Una persona, un hermano que estaba en otra iglesia, me escribía y me decía, hermano, quiero que ore por mí, por esto, por aquello, por lo demás allá, tengo muchas necesidades, ya quiero que se termine esto de la pandemia, ¿verdad? Ya quiero salir, ya quiero regresar, o sea, puras peticiones. Y dice, y bueno, y nada más pasa esto de la pandemia, y ya le puse ahí toda una lista de oración, y cuando pase la pandemia, entonces ya me voy para su iglesia. ¿Y saben lo que le respondí? Le dije, mira, si estás tú en una iglesia grande, pues mejor quédate en esa congregación grande, porque ahí hay muchos hermanos y muchos hermanos van a poder estar orando por ti. Pero yo le dije, pero ¿sabes qué? Que en esta iglesia, en Jesucristo Gobierna, yo necesito gente que ore por otros, que tenga una vida de oración, que no nomás esté pidiendo oración, sino que más bien se levante y ore a Dios, que tenga una relación personal con Dios, que tenga esa autoridad para orar por los demás, como dice la Escritura, que oremos unos por otros. Amén. Y así le contesté, y pues me respondió, bueno, pues sí, muchas gracias, ¿verdad? A lo mejor no era lo que él esperaba que yo le contestara, pero así le contesté. Es bueno orar en la congregación, pero Jesús está esperando que nosotros vayamos y le busquemos solos, que estemos solos con Él en oración. Amén. A Jesús le gustaba más su tiempo de oración que cualquier otra cosa, que andar sanando enfermos, que andan dando de comer a las multitudes, andar resucitando muertos, andar, sanando leprosos, dándole vista a los ciegos, levantando inválidos. Jesús lo hacía, pero ¿saben qué? Su prioridad de Jesús era la oración. Y precisamente esos milagros venían a la vida de Jesús precisamente por su vida de oración. Ahí estaba el éxito en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su vida de oración. Él oraba en todo tiempo. Oraba en tiempos de paz, en tiempos de adversidad, en tiempos de aflicción. Se levantaba muy oscuro, se iba a partes, iba solo y buscaba a su Padre. Jesús oraba por hacer la perfecta voluntad de su Padre. Ese era su objetivo. Ese era su deleite. Tenía Jesús, en pocas palabras, tenía el buen hábito de la oración. Y eso es lo que Dios quiere formar en nuestras vidas, el buen hábito de la oración. Fíjense, solo un pasaje que el Señor me recordaba, que está en el Evangelio de Lucas 22, 39 al 44.
quiero que me acompañe porque sí quiero que lo leamos. Lucas 22, 39. Vamos a leerlo porque es un pasaje de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, que creo que es importante que lo escudriñemos. 22, 39. Dice así, 22, 39. Dice, Jesús ora en el monte de los olivos. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él, ¿qué hizo? Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hacía Jesús? Oraba, diciendo, Padre, si quieres que pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense que este pasaje en la vida de nuestro Señor Jesús solo lo registra el Evangelio de Lucas. Cabe mencionar que Lucas era un médico, y describe en este pasaje cómo Jesús, estando en el huerto de Getsemaní, momentos antes de tener que ir a ser sacrificado a la cruz, Jesús estaba ahí en el Getsemaní. Getsemaní, ya saben, significa prensa de aceite. O sea, Jesús estaba en una gran agonía. Y dice que él oraba intensamente. Su oración de Jesús en ese momento de prueba, de aflicción, era algo muy difícil, y Jesús dice que oraba con intensidad. Pero también dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Ese versículo 44, esa palabra agonía, viene del griego agón. Fíjense lo que encontré. Significa que él estaba en ansiedad, agonía, ansiedad, en lucha, en contienda, en guerra, en dolor. Amén. Y relacionado con este pasaje, dicen los médicos, indican que existe una reacción del cuerpo, una reacción precisamente del cuerpo cuando está en este tipo de lucha, está en agonía, está siendo probado con gran aflicción. Dicen que hay una reacción del cuerpo que se llama hematidrosis. Ahora sí lo dije bien, yo creo que ya voy a poder ser doctor ya dentro de poco. Hematidrosis, porque no es una palabra fácil. Dice que esta reacción la padece una persona cuando está en una tensión extrema, cuando está en grande angustia, como estaba nuestro Señor Jesús. Y dice que una reacción del cuerpo es que se empiezan a romper los vasos capilares y aún se revientan las venas internas. ¿Y qué pasa? Que la hemorragia que hay interna en el cuerpo se empieza a mezclar con el sudor, y entonces dice aquí el médico Lucas, explica que el sudor de Jesús, ¿verdad?, mezclado con la sangre, hacía que cayeran como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Dicen también los médicos que cuando sucede esta reacción en el cuerpo del que está bajo una aflicción fuerte, dice que corre el peligro una persona de sufrir un paro cardíaco o de sufrir un derrame cerebral. Así mucha gente le ha pasado. O sea, está en peligro de morir por estar en esa situación tan extrema, tan difícil. ¿Cuánta gente no se muere en los trabajos cuando está presionada, le da un paro cardíaco? Y muchas veces está sucediendo este proceso en el cuerpo, que a veces no nos damos cuenta. Cabe mencionar que en este pasaje quiero enseñarles algo que siempre se nos enseñó, que por ejemplo en este pasaje Jesús estaba dudando de ir a la cruz, y por eso así oraba para, ay Señor, pues la verdad es que no quiero ir a la cruz, pero pues bueno, pero oro, Señor, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y así se nos ha enseñado este pasaje.
Y a veces no se nos enseña bien a profundidad la palabra de Dios. Aquí sobre este pasaje yo te quiero enseñar el día de hoy que Jesús no estaba dudando para hacer la voluntad de Dios. Más bien Jesús estaba orando, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad del Padre? Era que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Y ahí sufriera esa muerte de cruz, se presentara como un cordero, ¿verdad? Que pagaría nuestros pecados, que derramaría su sangre como cordero en la cruz del Calvario. Pero no es así, no es así. Jesús no estaba dudando de hacer la perfecta voluntad de su Padre. Más bien, el temor que tenía en esos momentos, la presión que sentía nuestro Señor Jesús, en ese momento, era precisamente que él corría el peligro de que pudiera haber muerto Jesús en ese momento. Y por eso él oraba intensamente. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que Jesús no quería morir en el intento de ser el Salvador, porque aún ahí el diablo, Satanás, espiritualmente lo estaba atacando con todo para que Jesús no llegara a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces Jesús no quería morir en el intento, quería llegar a esa cruz. Y si entendemos la diferencia de lo que se nos enseña a veces religiosamente y no entendemos a profundidad la palabra de Dios. Jesús, su angustia era por llegar a completar el plan de redención que tenía su Padre para con él y no morir en el intento nada más. Jesús nunca dudó de hacer la voluntad del Padre. Amén. Dice que la Escritura que hasta un ángel fue enviado a fortalecerle. Yo creo que fue enviado a fortalecerle, pero ni siquiera espiritualmente. Fue enviado a fortalecerle físicamente para que Jesús pudiera salir adelante. Jesús tuvo éxito, amén. Tuvo éxito gracias a su vida de oración, a su clamor a Dios, a su vida. A él le gustaba estar en la presencia de Dios. Por eso tuvo éxito. Amén. Nuestro Señor Jesús no fracasó, como dicen algunos líderes religiosos en el mundo. Dicen que no, pues es que Jesús ahí en la cruz fracasó. No fracasó. Jesús declaró ahí, su última palabra fue, consumado es, victorioso soy. Amén. He alcanzado la victoria. Esa fue la última palabra de Jesús en la cruz del Calvario, o de las últimas palabras que Jesús dijo, consumado es. Alcancé el éxito, cumplí con la voluntad de mi Padre. Y no como, repito, religiosos dicen que Jesús fracasó, ¿verdad? Ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Si vemos en toda la Biblia, esto es con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo a seguir para nosotros los cristianos. Pero si vemos en toda la Biblia, vamos a encontrar siempre que cualquiera de los personajes que veamos, que estudiemos, siempre vamos a observar este patrón de éxito por medio de su vida de oración. Por ejemplo, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, mencionamos algunos, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Job, es uno de los patriarcas que era familiar también de Abraham, al propio Noé, ¿verdad? Todos tenían una vida de oración y por eso tuvieron éxito en su vida. Noé, por ejemplo, dice la Escritura que él hablaba con Dios y Dios entonces, como él hablaba y como encontró gracia delante de Dios, delante del Padre, dice que Dios hablaba con él y le dijo, ¿sabes qué? Pues constrúyete un arca. Ahí te voy a salvar a ti y a tu familia. Amén. ¿Por qué? Porque tenía oración con Dios. Abraham, dice la Escritura, que oraba a Dios y un día recibió una orden de que saliera de su tierra, de su parentela, y que Dios, si él obedecía, Dios haría de él una gran nación. Abraham oraba, dice, e intercedía, por ejemplo, por su sobrino Lot para que fuera rescatado de las ciudades donde se había metido ahí su sobrino, de Sodoma y de Gomorra. Y Dios escuchó su oración, su intercesión.
¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de oración. Dice que Jacob luchó con Dios durante toda una noche en oración, estuvo orando a Dios, luchó con Dios, literalmente, y por haber luchado con Dios en oración, Dios le cambió su nombre, le quitó el nombre de Jacob, que era su plantador, y le puso el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Cuando tú te metes en la oración, cuando tú tienes una vida de oración, dejas de ser un suplantador. Te conviertes en un hijo de Dios, te conviertes en un príncipe de Dios, para que me entiendan. Vemos a otro personaje de la Biblia llamado Moisés, que dice la Escritura que una vez conoció a Dios, porque no lo conocía, durante 80 años no supo de Dios, pero a los 80 años dice que tuvo un encuentro con Dios ahí en el monte. Algo tienen los montes, quiero decirles. Algo tienen los montes. Nosotros estamos en el monte ahí de Madín. Bueno, pues ahí nos ha llevado el Señor. Y ahí va a derramar grande bendición el Señor. Ustedes lo van a ver. Dice que cuando se acercó, cuando escuchó la voz y cuando vio esa zarza ardiendo, se acercó y escuchó la voz de Dios. Y ahí comenzó la relación de Moisés con Dios, con Jehová, con el gran yo soy. Dice que Moisés subía en las madrugadas, subía al monte a buscar a ese Dios, a partir de que se encontró con Dios, con su Dios. Hay pasajes en la vida de Moisés. En 2 ocasiones él subió al monte, estuvo ahí 40 días, estuvo delante de Dios en el monte, orando a Dios, comunicándose con Dios. Él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Le dio las tablas de la ley, le dio la ley completa. Ahí fue donde recibió toda la ley Moisés, estando en el monte de oración. Amén. El profeta Samuel, por ejemplo, aprendió a escuchar la voz de Dios cuando él estaba ahí con el sacerdote Elí. Él aprendió a escuchar la voz de Dios. No sabía, aunque estaba ahí en la congregación, en la iglesia, no había aprendido todavía Samuel cómo escuchar la voz de Dios. El sacerdote Elí le guió, le dijo cómo debes de escuchar la voz de Dios. Su madre Ana le había, al nacer le había pedido, o antes de nacer le había pedido a Dios que si Dios le daba un hijo, ella se lo consagraría a Dios, y eso hizo. Y por eso Samuel fue levantado y aprendió a escuchar la voz de Dios y aprendió a servir a Dios y a buscar a Dios en oración. Dice la Escritura que el éxito de Samuel, porque era un hombre de oración, pues fue que se volvió un profeta, ungió a los 2 primeros grandes reyes de Israel, a Saúl, ungió al rey David, e hizo grandes cosas para Dios. ¿Por qué? Porque tenía una vida de oración, desde temprano buscaba a su Dios. David, por ejemplo, el rey David era un pastorcito de ovejas insignificante, que le gustaba orar, que le gustaba adorar a su Dios, que le gustaba cantar en un salmista a su Dios. Era menospreciado en la familia, tenía 7 hermanos. Y a él lo tenían ahí como pastorcito, como relegado. No le hacían caso, pero él oraba, David oraba a Dios. Y se conoce, por ejemplo, que por lo menos 65 de los salmos fueron escritos por el rey David. Imagínense, 65 de las oraciones en las cuales nosotros nos basamos para nuestro conocimiento de Dios, fueron escritos por este pastorcito, pastorcito insignificante, pero que oraba a Dios. Amén. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos. Vamos acerca del rey David. Hechos capítulo 13, versículo 22, hablando acerca precisamente del rey David. Dice así: quitado les levantó por rey, o sea, quitado hablando de Saúl, el rey Saúl, porque desobedeció a Dios. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo:
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Gloria a Dios. Hará todo lo que yo quiero. Este versículo relata cómo David fue levantado como rey. ¿Por qué? Porque tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Él oraba, él alababa, él adoraba. Su deleite era estar en la presencia de Dios, en oración. Fíjense nada más lo que escribió David, nada más por leer dos versículos en dos de sus salmos. Fíjense lo que dice el Salmo 63. Amén. 63 es el versículo 1, si mal no recuerdo. Dice así: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vuelvo a repetir: Dios, Dios mío eres tú. O sea, lo repite dos veces, lo está confirmando el rey David. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Me sorprende como dice este salmo, dice, de madrugada te buscaré. Así como Jesús lo hacía, así como los patriarcas lo hacían, dicen que buscaban a Dios de madrugada. O sea que para todos estos siervos de Dios, comenzando por Jesús, tenían la oración como algo prioritario en su vida. Amén. Tenían el buen hábito de la oración y no lo hacían a cualquier hora. Dice que lo hacían de mañana, antes del amanecer, cuando todavía estaba oscuro. Amén. Jesús y todos estos grandes hombres, personajes en la Biblia, su prioridad era su comunión con su Dios. No comenzaban un día sin primero haber pasado tiempo delante de la presencia de su Dios, de haber estado en oración. No salían de sus casas, amén, antes de que hubieran estado orando en la presencia del Señor. O si salían era para irse al monte como lo hacía Jesús y estar delante de la presencia de su Dios. Ahí en ese momento, en ese lugar, en la madrugada, todavía siendo oscuro, recibían ellos las instrucciones de Dios, de parte de Dios mismo, para su día a día, para sus vidas. No estaban conformes nada más saliéndose así, ¿verdad? Sin primero haber adorado a su Dios, de haber orado delante del Padre, delante de su Dios. ¿Qué pasaba con la vida de estos hombres, siervos de Dios, hijos de Dios? Bueno, pues que al salir ya de sus casas, al salir ya salían instruidos, ya salían llenos del Espíritu de Dios, ya salían fortalecidos, salían ungidos, salían bendecidos. Amén. Porque tenían esta sana práctica, tenían este buen hábito. Y no importaba la hora que tuvieran que levantarse, ya fueran a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Jesús oraba, dice que a veces toda la noche. Jacob lo hizo también, un día toda la noche. Quiero decirles, por ejemplo, con respecto a mi persona, que antes de jubilarme, pues yo tenía que salir aquí de su casa a las 5:30 de la mañana, no me gustaba perder horas ahí en el tráfico. Entonces yo salía muy temprano, a las 5:30. ¿Pero eso qué implicaba? Bueno, eso implicaba que yo me levantaba a las 4 de la mañana para estar por lo menos una hora en oración delante de mi Padre. Estar orando, estar clamando. No salía yo de su casa, no salía sin haber estado en la presencia de Dios. Amén. Y no me justificaba diciendo, es que ahí en el banco son bien negreros,
me la paso 13 horas, 14 horas, ¿verdad? Llego muy cansado y no, ¿cómo levantarme? Se sorprendía la gente cuando les decía, yo me levanto desde las 4 de la mañana, desde las 4 de la mañana y no estás cansado. A veces se cansa uno, ¿verdad? Pero yo veía la mano de Dios como me daba fortaleza, me daban 9, 10 de la noche en el banco, yo estaba trabajando. Llegaba a la casa y al día siguiente ya a las 4 de la mañana otra vez estaba ahí buscando a mi Dios. No había justificaciones para no tener una vida de oración. Que como hemos podido ver, en la madrugada es una hora especial que Dios ha escogido para que le busquemos. Porque Jesús lo hacía y también los grandes hombres de la Biblia lo hacían. Y esos grandes hombres eran como tú y como yo. Es más, Santiago, uno de los escritores del Nuevo Testamento, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribió que Elías era un hombre en las mismas condiciones que nosotros. Era un hombre que era tentado, que era pecador, Elías, pero que aún así Dios lo utilizaba. Gloria a Dios, ¿sí estamos entendiendo esto? ¿Por qué? Porque Elías también era un hombre de oración, que oraba, y Dios le hablaba, Dios lo usaba. Dios declaraba a través de sus labios, no va a llover, y no llovía. ¿Por qué? Porque Elías estaba en la presencia de su Dios. Amén. En mi caso, quiero comentarles que el mejor momento que he descubierto para escuchar la voz de Dios y recibir sus revelaciones, recibir sus iluminaciones sobre su palabra, bueno, quiero decirles que apenas doblo mis rodillas cuando me levanto en las madrugadas. Para esto quiero decirles que muchos, ahora que supieron que me iba a prejubilar en el banco, me decían, ¿y a qué vas a estar haciendo? Les digo, yo tengo un chorro de cosas que hacer. Primeramente buscar a mi Dios, amén, buscar a mi Dios, de madrugada. No se crean que ya me salí del banco y ya me levanto a las 12 del día, no, para nada. Estoy buscando a mi Señor de madrugada. ¿Y saben qué pasa? Que apenas doblo mis rodillas para estar a solas con mi Dios en oración y comienzo a recibir revelaciones, entendimiento en su palabra. Dios me empieza a hablar. Y es más, apenas me voy a hincar y ya Dios me está hablando. Y yo le digo, Señor, pues ni siquiera he comenzado a orar. Y el Señor me dice, no importa, dice el Señor, dice tu Señor, me dice el Señor, no importa, yo veo tu corazón. Estoy viendo tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Tu corazón está conmigo. Vamos a ir concluyendo. Conforme a lo que hemos escuchado de la palabra de Dios este día. No vas a tener éxito en tu vida sin una vida de oración, sin oración a Dios. Como cristiano, no tendrás éxito en tu vida, en todas las áreas de tu vida, si no tienes y aprendes a tener una vida de oración. Si no vas a aprender a amar a Dios sin oración. No tendrás unción y poder de Dios si no tienes una vida de oración. Gloria a Dios. No verás su poder, el poder de Dios, sin que tengas primero oración con Él, que tengas una vida de oración. La oración es la clave del éxito. Por eso yo titulé esta enseñanza, la oración de éxito. Para cualquiera de nosotros, la oración es la clave del éxito en tu vida. Y yo te pregunto, ¿quieres tener éxito en tu vida? En todas las áreas, en todas las áreas que quieras que me digas. ¿Quieres tener éxito en tu vida? Pues tienes que levantarte a orar. Que sea lo primero que hagas
en el día, ora de madrugada, cuando todavía está oscuro, en lo secreto, búscate a tu Dios. Ya vimos que Jesús quiere que vayamos delante de Él, el Padre quiere que vayamos delante de Él a solas, que tengamos comunión, una relación personal. Quiero decirte que si buscas a Dios ya a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, pues ya llegaste tarde para encontrarte con tu Dios, conforme a lo que dice la palabra. Ya el día está muy avanzado y ya hay muchas cosas que hacer en el día, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que, no sé, hacer la comida, limpiar la casa, lavar, bañarte, qué sé yo, hay tantas cosas que hacer algo de ejercicio corporal, ¿verdad? Para no subir de peso, sobre todo en estos días que estamos guardados en casa, hay que hacer algo de ejercicio. Tienes que poner la vida de oración, tu vida de oración como algo prioritario, lo primero en tu vida. Y como Jesús dijo, busca primeramente mi reino, mi gobierno y mi justicia, y todo lo demás te llegará por añadidura. ¿Por qué? Porque aprendiste a poner al Señor, a tu Dios, en oración en primer lugar. No nada más vivimos de buenas intenciones. Los cristianos no vivimos de buenas intenciones, vivimos de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Amén. Para terminar, esta escritura no la tengo ahí, pero quiero recordarles lo que pasó en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 4, cuando Dios había sacado a su pueblo de Israel, de Egipto, estaba empezando a tratar Dios con este pueblo que había pasado 430 años siendo esclavos, estaban acostumbrados a los ídolos, no conocían a Jehová Dios, al Dios de Israel, lo habían dejado de conocer. Hasta José había tenido conocimiento del Dios de Israel, pero después de él vinieron otras generaciones y se perdieron, dejaron de escuchar al Dios de Israel, aunque ellos esperaban que Dios les mandara un libertador. Y en el trato que Dios tuvo con ellos, cuando le pidieron pan, dice la historia, dice el pasaje, que Dios les empezó a mandar el pan del cielo que se llamaba el maná, les mandaba una porción diaria. Pero ¿saben qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Para recoger ese pan, tenían que salir muy de mañana, muy temprano. Dice, aun cuando era oscuro, tenían que levantarse a recoger ese pan del cielo. Dice también la Escritura que no podían guardarlo para el día siguiente, porque se podría de pudrirse, ¿verdad? Se pudría. Tenían que salir temprano. Dice que si salían tarde y cuando ya estaba el sol fuera, se empezaba a derretir ese pan, ese maná que había caído del cielo. ¿Qué simboliza para nosotros como cristianos este pasaje que vivieron los israelitas? En primer lugar, que nuestra oración tiene que ser temprano, de madrugada. Amén. Porque Dios es el momento exacto en el que Dios nos va a dar y nos va a alimentar, nos va a dar ese pan nuestro de cada día, como Jesús nos enseñó a orar. Acuérdense que Jesús mismo dijo, yo soy el pan vivo, el pan bajado del cielo. Entonces, tu oración debe ser temprano, antes de que salga el sol. Porque si sales ya cuando está el sol, ese pan ya estaba derretido. Amén. El alimento de Dios, la palabra de Dios, tu comunión con Dios tiene que ser temprano, en la mañana, antes de que salga el sol. No podían salir tarde porque el sol derretía ya el pan, esa palabra de Dios, ese alimento que Dios tiene para nosotros cada día. El Señor te la quiere dar, ¿cuándo? De madrugada, en la mañana. Ahí es donde vas a recibir la bendición, el alimento
de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. No significa nada más el pan físico, significa el pan espiritual, el pan de la palabra de Dios. Significa Jesús mismo viniendo a tu vida, llenando tu vida. Significa el Espíritu Santo llenando tu vida también. Amén. También dice la Escritura que no podían ir con el vecino a pedirle del pan que había recogido cada día, porque cada quien tenía su pan específico. Y así el pan que Dios tiene para mí, Dios tiene un pan específico para ti. Dios tiene un pan específico para mi esposa Marina, para mis hijos, para Caleb tiene un pan específico, para Jocabet tiene un pan específico, y para la congregación, para cada uno de los miembros de la iglesia, tiene un pan específico que Dios te quiere dar, pero eso tienes que salir de madrugada a buscarlo para que no se te derrita. Si no te levantas a orar de madrugada, que sea lo primero en tu vida, que la oración sea lo prioritario en tu vida, vas a perderte la porción de ese maná que Dios tiene para ti. Amén. Esa porción que necesitas para tu día a día. Acuérdense que no podían guardar el pan de un día para otro porque se pudría. Ellos tenían que salir cada día a buscar el pan nuevo, el pan vivo cada día. Amén. Que Dios tiene para nosotros en lo personal. Gloria a Dios. Entonces, yo te voy a invitar a que hagamos una oración. A que Dios, yo creo que Dios nos ha estado hablando, nos está mostrando qué es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere de nosotros? Quiere que le busquemos. Tú no eres menos que el rey David, tú no eres menos que el profeta Elías. Hombres, escribió Santiago, hombres, Elías era un hombre con pasiones iguales a las nuestras. No era perfecto Elías, pero ¿qué tenía Elías? Que buscaba a Dios, y esa oración lo limpiaba, lo purificaba, lo llenaba, lo alimentaba y permitía que Dios hiciera su perfecta voluntad a través de él. Amén. Entonces yo te voy a invitar, vamos a hacer una oración para que tú aprendas a poner a Dios en primer lugar en tu vida, a que aprendas a que el día comienza en oración. En la madrugada, busca al Señor de madrugada. De madrugada busqué al Señor y lo encontré. Es el mejor momento para buscar de nuestro Dios. Amén. Entonces, inclina ahí tu cabeza en tu casa, en señal de reverencia, cierra tus ojos para que no te distraigas y acompáñame en esta oración. Dile así al Padre, acércate al Padre y dile: Padre, quiero darte gracias en esta tarde por la bendición que tú me das de poder venir delante de ti, venir a tu casa, venir a esta casa de oración. A Jesucristo gobierna, que estamos en casa ahora, pero que podemos venir a escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Queremos pedirte en esta hora, Señor Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entender esta escritura, y no nomás entenderla, sino a llevarla a la práctica. Saber que el éxito en nuestra vida está en nuestra vida de oración, está fundamentada en cómo oramos, cuánto oramos, cuánto nos va a transformar, cuánto va tu palabra y nuestra vida de oración, de estar delante de ti, cuánto va a transformar nuestra vida. Nuestras vidas serán transformadas, serán hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, dice tu palabra, que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso se logra a través de una vida de oración. Ayúdame, Señor, a levantarme temprano. Despiértame, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, despiértame a cierta hora, temprano en la mañana, para que esté delante de ti, para que te busque, para que te conozca, para que tenga esa vida de oración, para que la vida de oración sea mi deleite, me goce,
me llene de ti, me alimente, que cada día yo pueda salir a buscar ese maná que tú tienes, ese pan que tú tienes para mi vida. Que cuando ya salga de casa ya esté yo instruido, lleno, gozoso, sabiendo que todas las cosas, aun los problemas que vengan en el día, serán resueltos porque tú me vas a ayudar. Gracias te doy, Señor. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Gracias, Jesús. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, haz esta pequeña oración conmigo. Señor Jesús, quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero que vengas a mi vida. Quiero que me levantes mi vida como una vida de oración a ti. Que me enseñes a orar. Que ponga en práctica la oración en mi vida. Gracias te doy, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te confieso como Jesús el Salvador, el Mesías ungido. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pues gloria a Dios, amigos, hermanos, iglesia, pues gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios nos ha hablado, que Dios te ha hablado. Qué bueno que nos acompañaste todo este tiempo, casi 2 horas estuvimos aquí al aire contigo. Te damos gracias a ti que nos acompañaste ahí o nos acompañas ahí en Facebook, en YouTube. Gracias por acompañarnos. Queremos bendecir tu vida. Queremos invitarte para el próximo domingo. Queremos esperarte que tú nos acompañes, que tú aprendas de la palabra de Dios. En esta congregación Jesucristo Gobierna en Casa ahora. Pronto ya estaremos otra vez ahí en el lugar de reunión, ahí en Nuevo Madín. Pero gloria a Dios, ahorita desde casa estamos recibiendo bendición. Gracias a Dios, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro bendiciones para tu vida en esta semana y te damos las gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo domingo. Amén. Con esto vamos a cerrar nuestro tiempo al aire y con la iglesia pues ahorita les enviaremos el link para que nos acompañen para concluir la reunión. Amén. Pues que Dios les bendiga. Estamos en contacto. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Shalom. Maranata, Cristo viene. Lo estamos esperando. Dios los bendiga.